7 de la mañana, 18 minutos. Alexandra Ocles, directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, se encuentra allá en el estudio de Telediario. Bienvenida, directora. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Muy gentil, siempre bienvenida. Bueno, ¿cómo marcha este tema de la limpieza de vías luego de los derrumbes y los inconvenientes registrados en ciertos tramos viales durante este feriado? Fabricio, esta es una época compleja, sin duda, para las autoridades en el territorio, precisamente porque en época lluviosa son varios los eventos que se dan a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido es importante con antelación haber preparado sus planes de contingencia precisamente para poder atender. Hemos estado durante este feriado pendientes de los distintos eventos que se han dado, sobre todo con temas con respecto a vías. Hemos visto que varias vías del país se han visto afectadas con deslizamientos de tierra. Felizmente las autoridades han previsto la maquinaria necesaria para poder hacer labores de limpieza y permitir el tránsito de los vehículos que obviamente estuvieron fuera de sus ciudades respectivas. ¿Está ya habilitado el paso en todos estos ejes viales? Están habilitados, siguen las labores de limpieza, obviamente en algunas zonas, la Calacalí, Independencia, por ejemplo, es una de ellas, que la LOAC, Santo Domingo, que también van a estar en estas continuas labores de limpieza durante estos días, pero en general está habilitado el paso. Bueno, en buena hora y... Bueno, un trabajo intenso también el que ustedes tuvieron que cumplir a lo largo de estos 4 días de descanso, ¿no? ¿Cómo evalúan al final de este feriado los resultados que se han obtenido? Bueno, hemos tenido afectación en distintas provincias. Hemos estado pendientes de las emergencias en Morona, Santiago, en la provincia del Oro, en Manabí, en Los Ríos, en Guayas. ¿Por inundaciones? Por inundaciones específicamente, en Santa Elena también, que han sido quizás provincias con mayor afectación por las lluvias. Claro que sí. Y sobre este tema quisiera hacer mención sobre el trabajo que cumplieron las distintas entidades durante este feriado, a través de este trabajo se reportaron inundaciones en varios sectores del país. Podemos observar, sin duda se han registrado ciertos inconvenientes, sobre todo en el norte y noroeste de la ciudad de Guayaquil, en Santa Elena, en Libertad y en Salinas. En otro de los cantones también afectados por las lluvias fue Nobol, en la provincia del Guayas, donde los vehículos no pudieron circular por las calles debido a las inundaciones. Podemos observar a través de las cámaras de videovigilancia del ECU 91 cómo se registró y se reportaron estas inundaciones en los distintos sectores. También en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, se registraron ciertos inconvenientes debido al mal temporal. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, recomendó a la ciudadanía tener precaución porque las precipitaciones continuarán en varias localidades del país. Esto sin duda es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Las lluvias continuarán y sobre todo en varios puntos del país donde hay problemas de inundaciones. Sin duda, Fabricio, la información que proveen los institutos técnicos científicos, en este caso el INAMI, es importante para la toma de decisiones de las autoridades en el territorio. Ya con ello se puede prever cuándo en algunas zonas vamos a tener, por ejemplo, crecida en los ríos, y eso obviamente decanta en una posible inundación. Así que en ese sentido, nuestro monitoreo es transmitido a las unidades de gestión de riesgos de los municipios para que ellos en el territorio puedan tomar las medidas correspondientes. ¿Cuáles son los puntos ahora más afectados por el tema de las inundaciones, de acuerdo a los reportes y al monitoreo que lleva a cabo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias? En este momento tenemos zonas como Machala, la ciudad de Machala. Estamos pendientes un poco de las lluvias que se están dando en la zona. Está pendiente también la provincia de Los Ríos. Los ríos de por sí cada año se nos inunda por ser una provincia extremadamente baja. Claro. Luego también estamos pendientes de Morona, Santiago, por la persona desaparecida que tuvimos luego de la crecida del río y del colapso estructural de este puente. No han logrado encontrar todavía esta persona, ¿no? Todavía no. Continúan las labores de búsqueda y rescate, y también estamos pendientes de la provincia de Manabí, que tuvo afectaciones sobre todo en los cantones de Pedernales y Jama. ¿Hubo algún tipo de inconvenientes en la región amazónica? Porque escuchamos también ciertos problemas de inundación, de creciente de ríos, sobre todo al norte de la Amazonía.
Tuvimos una creciente en Pastaza, no, sin mayores efectos, y igual nuestros equipos están en todo el territorio, se han desplazado durante todos estos días para poder atender las emergencias conjuntamente con las autoridades locales. Hay varios COEs cantonales que están activados para poder dar seguimiento a las acciones de respuesta. ¿Cuál es el apoyo que se está ofreciendo desde la Dirección de Gestión de Riesgos a estas zonas afectadas por el agua? Bueno, nosotros hacemos el acompañamiento en los COEs a las autoridades y obviamente en ese contexto se organiza la respuesta. Hemos entregado ayuda humanitaria a las familias afectadas, que consiste en los kits de dormir, los kits de limpieza, kits de alimentación. Varias de estas familias han sido acogidas por otras familias, las denominamos familias acogientes. Y en el caso de Machala tenemos un albergue temporal donde están aproximadamente 57 personas que en el transcurso del día irán saliendo también ya de este albergue, que fue ubicado rápidamente para la atención de estos días. ¿Han logrado cuantificar cuál es el número total de afectados, de perjudicados por estas lluvias que se han reportado en distintos puntos del país? Sí, tenemos hasta la fecha tenemos un total de 11.333 personas afectadas a nivel nacional. De acuerdo. Estos datos no son solo del feriado, son datos que recogen el acumulado desde octubre del 2019 a la fecha, que es nuestro periodo con el cual arrancamos con época lluviosa. Entonces, en este contexto, este es el acumulado que tenemos hasta ahora, 11.333 personas afectadas. Por ejemplo, 1.655 viviendas afectadas. Tenemos también 264 personas damnificadas hasta la fecha, y otro tipo de infraestructura que también se ha visto afectada, en el caso de infraestructura educativa, en infraestructura de salud, metros lineales de vías que también están afectados. Hasta ahora llevan 17.791 metros lineales de vías afectadas y aproximadamente 2.500 hectáreas también de vegetación afectada. Alexandra, ustedes trabajan en coordinación con otras instituciones. ¿Qué reportes tienen, por ejemplo, del INAMI? Hemos escuchado que las lluvias continuarán, pero debemos esperar que las lluvias que se están presentando con mayor fuerza en la zona del sur litoral de nuestro país, sobre todo, mermen un poco, se reduzcan un poco. Fabricio, lo que nosotros tuvimos el año anterior fue un fenómeno parecido a lo que estamos viviendo en estos días. Tuvimos días de cúmulo de lluvias en distintas zonas, lo que provocaron efectivamente las inundaciones, y en este sentido se nos ha expresado que esa va a ser la tónica también de esta época, así que frente a eso hay que tomar todas las precauciones correspondientes. Nosotros hace unos meses, incluso con las autoridades locales, organizamos unas mingas de limpieza que permitían un poco poder mover maquinaria de las distintas instituciones para limpiar quebradas, para facilitar el tránsito de las aguas en algunas zonas donde sabemos que tenemos mayor vulnerabilidad. Así que esperamos estar nosotros obviamente pendientes, pero esperamos también una respuesta efectiva de las autoridades en el territorio para atender adecuadamente a quienes se ven afectados por el invierno. Claro que sí, este no es un trabajo solamente del gobierno central, sino que tiene que entrar en cooperación también los gobiernos autónomos descentralizados, la propia ciudadanía, que es importante que hoy en estos días, en esta época, tenga muy en cuenta ciertas recomendaciones. Sin duda, es importante, por ejemplo, en el caso de los hogares, desconectar los electrodomésticos. Ya tenemos presencia de lluvias, de rayos, ¿no es cierto? Es importante desconectar los electrodomésticos a fin de evitar un poco cualquier tipo de incidente. Pedir a las autoridades también se haga un mantenimiento en estos casos en donde más se pueda del sistema de alcantarillado. Decíamos nosotros que una de las consecuencias o lo que vemos todos los años es precisamente la falta de infraestructura, la falta de obras de saneamiento que permitan que la ciudad pueda tener un mayor y un mejor desempeño, sobre todo en época lluviosa, y esto es lo que vemos ahora, ciudades inundadas por una falta de obras
de infraestructura en cada territorio. Claro que sí, Alexandra. Estamos ya en el tramo final de la entrevista, pero no quisiera dejar de lado un tema que ha sido muy importante y reportado durante este feriado. Lo que ha sucedido en Salinas, en la península de Santa Elena, con el desfogue de estas aguas lluvia, al parecer directamente hacia la playa, en medio del feriado de carnaval. ¿Qué es lo que está pasando con la gestión de los residuos, por ejemplo, de las aguas servidas, del agua lluvia, por parte de las municipalidades? ¿En qué medida la Secretaría o ahora la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos apoya a los municipios para poder trabajar en conjunto en el tratamiento de estos desechos? A ver, nosotros tenemos ahí como la responsabilidad de que cuando los municipios presentan sus proyectos, sobre todo para este tipo de obras, hacemos una inspección y les damos el aval para la certificación de que efectivamente esa es una obra de mitigación. Ajá. Esa es nuestra parte de responsabilidad. Sin duda ellos a través de los planes de ordenamiento territorial necesitan tener una mejor priorización y necesitan sobre todo pensar en una mayor planificación de la ciudad. Cuando uno tiene claro este ordenamiento territorial, cuando tienes claridad de la gestión y uso del suelo, sabes precisamente cuáles son las obras que necesita esa ciudad y cómo entonces, además de eso, se le suma el eje turístico cuando la ciudad recibe un mayor peso y claro, tiene que tener las condiciones adecuadas. Así que acompañamos ese proceso, siempre damos nuestros informes y nuestras recomendaciones, pero en manos directamente está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados, y lo que vimos en Salinas creo que le va afectando poco a poco a la ciudad en esta imagen de una ciudad turística, pero sin embargo con una infraestructura deficiente que no ofrece los servicios y las garantías para el turista. ¿Qué impresión le ha causado esto que ha sucedido en Salinas durante este feriado? Terrible, digamos, creo que hay una falta, y lo digo con total frontalidad, una falta de sentido común. Entiendo que hay condiciones complejas a veces en nuestras ciudades, pero hay acciones y hay decisiones que se tienen que tomar en el tiempo respectivo. Y una de esas decisiones es tener un buen sistema de alcantarillado pluvial que permita que el manejo de estos residuos y de estas aguas puedan ser hechas adecuadamente para no contaminar muchísimo más el océano, por un lado, pero también a la ciudadanía claro, que estuvo presente en la zona. Se habla de un posible delito ambiental. El tema es investigado actualmente por la Fiscalía y es a una ciudad que turísticamente es muy atractiva, ¿no? Que atrae a muchos visitantes, pero es un problema que no solamente se vive eventualmente en Salinas, sino en muchas poblaciones que tienen, que están asentadas al borde del mar, ¿no? Sí, yo creo que hay una crisis de parte de los gobiernos locales en torno a los servicios, a los servicios básicos. Hemos visto cómo en algunos casos varias autoridades se han puesto a la espalda el trabajo de poder ofrecer a su ciudad este tipo de obras para obviamente cambiar las condiciones de vida de la gente. Es así el caso de Chone, por ejemplo, donde vivíamos hace unos meses un proceso complejo de contaminación de las aguas de la propia ciudad, y el alcalde asumió enfrentar ese tema porque es una necesidad urgente. En otros casos hemos visto otro tipo de actitud, pero creo que lo fundamental en este momento es poder contar con obras de infraestructura que te permitan ofrecer ciudades seguras y resilientes, que tienen la capacidad de hacer este tipo de manejos, sobre todo de saneamiento y de mejores condiciones. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una serie de complicaciones que más adelante vamos a tener que lamentar. Claro que sí. Muchas gracias, Alexandra, por la información. A ustedes, gracias. Muy gentil. Agradecemos a Alexandra Ocles, directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, por ofrecernos una evaluación de este feriado y también su impresión sobre este problema que se registró en la ciudad de Salinas durante este feriado en medio del carnaval. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con nuestra tercera y última entrevista. Sigan con nosotros.